hermanos y hermanas en Cristo, que el Señor les esté bendiciendo rica y abundantemente siempre. El título de este mensaje es Caminando conforme a su voluntad. Vamos a hablar acerca de hacer la voluntad de Dios, el andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Y para ello vamos a estar leyendo en Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 14. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Un aspecto importante que debemos considerar aquí es qué motivó al apóstol Pablo a escribir esta carta a los cristianos colosenses que aún no conocía personalmente, como se lee en el capítulo 2, versículo 1. Falta de conocimiento doctrinal. Parece ser que había entre ellos una falta de conocimiento. Esto a pesar de sus excelencias generales. Fe en Cristo, amor a todos los santos, como se lee en el capítulo 1, versículo 4. Este desconocimiento, esta ignorancia, amenazaba con afectar su comportamiento, debido a que se habían introducido algunas enseñanzas extrañas, las cuales demandaban la observancia de ciertos ritos y ceremonias religiosas, filosofías, huecas sutilezas, rudimentos del mundo, tradiciones de los hombres. Capítulo 2, versículo 8. La observancia de comida, bebidas, días de fiesta, de luna nueva, días de reposo. Capítulo 2, versículo 16. Y la afectación a los ángeles. Capítulo 2, versículo 18. El apóstol Pablo les escribe entonces para indicarles, centrarlos en la verdad de Dios, indicándoles que la única manera correcta de conducirse un creyente era mediante el conocimiento verdadero de su voluntad, lo cual era inseparable del comportarse conforme a esa voluntad. El motivo central de la oración del apóstol Pablo por los colosenses, ¿cuál era? Esta la podemos ver en el capítulo 9, en el versículo 9 del capítulo 1. Aquí se afirma de manera particular por qué cosa oraba. Oraba por ellos para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Literalmente, para que fueran llenados, saturados del conocimiento completo, exacto de su voluntad. En Efesios 5:17 leemos: por tanto, no seáis insensatos,
sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pero no se trataba de cualquier voluntad. O sea, cuál será la voluntad de Dios en mis estudios o en mis negocios, etc. Era la voluntad de Dios acerca de cómo debéis caminar en el Señor, de cómo conducirse, de cómo comportarse, y de una manera digna de un hijo de Dios, que lo honrara a Él y le agradara en todo, en contraposición a las enseñanzas de los ritualistas, porque el conocimiento verdadero de la voluntad de Dios es inseparable del andar conforme a esa voluntad. No olvidemos esto. Manifestaciones visibles de un andar digno del Señor, conforme a su voluntad y que le agrade en todo. Comparando con Efesios 4:1, allí el apóstol Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La primera manifestación la podemos ver en el versículo 10 del capítulo 1, la cual es llevando fruto en toda buena obra. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esto alude al servicio cristiano. La segunda manifestación es, según el mismo versículo 10, creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es, creciendo por el conocimiento pleno de Dios. Se había propagado entre ellos la gnosis, el gnosticismo, el conocimiento intelectual, la razón como medios de alcanzar la verdad, el saber elevado, representado en lo que ya vimos en los versículos 8, 16 y 18 del capítulo 2. Filosofía, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo, la observancia de comida, bebida, días de fiesta, de luna nueva, de reposo y afectación a los ángeles. El apóstol Pablo les presenta ahora, en oposición a la gnosis, la epignosis, o sea, el pleno conocimiento, el conocimiento total, el cual es Cristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Capítulo 2, versículo 9. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Capítulo 2, versículo 3. En quien vosotros estáis completos y quien es cabeza de todo principado y potestad. Capítulo 2, versículo 10. Esto alude al estudio y escudriñamiento de las Escrituras. En Juan 5:39 leemos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La tercera manifestación de un andar digno del Señor, conforme a su voluntad, es, según el versículo 11,
fortalecidos con todo poder. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el griego se lee, siendo hechos poderosos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, porque su potencia, su poder, son inseparables de su gloria. Para toda paciencia y longanimidad. Esto es para poder soportarlo todo con fortaleza, con paciencia, para perseverar en las situaciones adversas, con buen ánimo. Por eso en Proverbios 15:13 leemos, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Esto alude a la llenura del Espíritu Santo. La cuarta manifestación es en el versículo 12a, dando gracias al Padre con gozo. Ser agradecidos. Porque la acción de gracia, la alabanza y la adoración son el lenguaje del reino, no la queja. Así que esto alude a la alabanza, adoración y acción de gracia. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La cuarta manifestación es versículo 12a, la cual es dando gracias al Padre con gozo. Ser agradecidos. Esto alude a alabanza, adoración y acción de gracia, porque la alabanza, la acción de gracia y la adoración son el lenguaje del reino, no la queja, el lamento. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Motivos por los cuales estar eternamente agradecidos. Versículo 12b al 14. La podemos ver una a una. Nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, nos rescató de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo, compró nuestra redención con su sangre y el perdón de pecados. Recapitulando, entonces, podemos decir que la voluntad de Dios en la vida del creyente es fructificar en toda buena obra, crecer en el conocimiento del ser de Dios, ser fortalecidos con poder de lo alto, ser agradecidos al Padre, además de orar en todo tiempo, conforme al ejemplo de Pablo, todo lo cual se traduce en servicio cristiano, estudio y escudriñamiento de las Escrituras, llenura del Espíritu Santo, vida de alabanza, oración, adoración y acción de gracia, vida de oración. Por lo tanto, caminar conforme a esa voluntad es fructificar en toda buena obra, crecer en el conocimiento pleno del ser de Dios, ser fortalecidos con poder de lo alto, ser agradecidos al Padre, orar en todo tiempo, orar sin cesar, expresado en practicar el servicio cristiano, estudiar y escudriñar la Biblia, mantener la comunión con Dios, buscar su rostro, buscar la llenura del Espíritu, practicar la alabanza, adoración y la acción de gracia, practicar la oración. De tal manera que el llamado que nos hace el Señor
queridos hermanos y hermanas, es a que nos esforcemos por vivir agradándole a Él en todo, haciendo su voluntad, de la que hemos hablado, llevando vidas dignas de un Hijo de Dios para la honra y gloria de su nombre. Amén. Oremos. Padre Celestial, que esta enseñanza se haga carne viva en nuestros corazones, que nos transforme en tus hijos, que andemos en tu voluntad para honrar y glorificar tu santo nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.